Tarde, profesor. Mi nombre es William Fernando García Aquino, integrante del equipo número 1 del sexto semestre del Grupo B, y me corresponde hablar del tema reconoce los recursos naturales de su comunidad, de la práctica de campo, de la asignatura de ecología. Entonces, para empezar, nosotros tenemos que saber el concepto de los recursos naturales. Pues los recursos naturales son elementos o son este, recursos que nos proporciona la naturaleza para nuestro beneficio, ya sea que pues nosotros lo aprovechemos de una manera correcta o le demos un uso inadecuado. Entonces, estos recursos naturales pueden ser ya sea energéticos o recursos naturales materiales, y en el cual, como dije, el ser humano puede satisfacer sus necesidades básicas. El sol, el agua, el viento, la fauna y el suelo son recursos naturales fundamentales para el hombre. Entonces, pues aquí nos está diciendo unos ejemplos de cuáles son los recursos más importantes en nuestra vida cotidiana. Aquí, por ejemplo, tenemos unas imágenes representando los recursos naturales que nosotros pues aprovechamos para nuestro beneficio. Por ejemplo, los recursos energéticos entran todos aquellos recursos que nosotros utilizamos para proporcionar o para producir o que nos proporciona energía, como por ejemplo el sol. Y los materiales pues son aquellos, por ejemplo, árboles, ¿no?, que nosotros utilizamos para hacer muebles, o materiales con la madera. Ahora, la pregunta es: ¿qué vamos a aprender? Pues el tema consiste en aprender sobre los recursos naturales en mi comunidad, que en este caso pues es Huehuetán. Vamos a explicar sobre los recursos naturales, lo bueno, lo malo, ventajas y desventajas. Cada cosa vamos a explicar. Y para empezar, los recursos naturales tienen una serie de clasificaciones. Por ejemplo, los recursos naturales no son limitados. Dice, hay que tener en cuenta que la explotación sin control de algunos recursos puede traer consecuencias nefastas para el planeta. Por ello hay que diferenciar entre recursos renovables y no renovables. Entonces aquí nos está dando a entender que los recursos, obviamente no todos los recursos van a ser limitados, sino que tienen un cierto límite, ¿no?, hasta donde pueden llegar a extraerse. Porque en dado caso, si estos recursos se terminan, definitivamente, ¿cómo le haríamos nosotros para satisfacer nuestras necesidades? Y en la actualidad, hoy en día, nosotros podemos ver que son necesarios y son fundamentales. Entonces, pues dentro de los recursos naturales no limitados se encuentran los recursos renovables. Los recursos renovables son aquellos cuya capacidad para regenerarse es rápida, es decir, son recursos que se agotan, pero estos al agotarse se generan rápidamente, es decir, eh, por eso entran en esta clase de renovables, porque no se terminarían así, digamos, fácilmente. Si se llega a terminar estos recursos, pues obviamente nosotros podemos conseguirlo, por así decirlo, fácilmente. Y su consumo es inagotable. Un ejemplo lo tenemos en el sol o el aire y las energías que de ambos recursos se derivan. Bueno, pues en esto los renovables entran recursos como el sol, como el agua, como el aire, que son recursos que, como dices, que son inagotables, es decir, que no se terminan. Y los recursos no renovables, dice, hacen mención a aquellos que existen en una cantidad fija en la naturaleza y cuya disponibilidad en esta disminuye sin que exista un mecanismo natural que permita la reposición de los mismos. En este ejemplo, pues nosotros podemos darnos una idea de que los recursos renovables son los que no se agotan y los no renovables son los que se agotan. Y obviamente estos, al agotarse, no quiere decir que ya no van a existir, sino que al momento de agotarse estos recursos necesitan un periodo largo para que vuelvan otra vez a, a haber cantidades de estos recursos. Por ejemplo, el petróleo, un ejemplo, que si nosotros estamos extrayendo en exceso
este recurso puede llegar a agotarse y para que vuelva a haber petróleo tiene que pasar muchísimos años. Entonces a esto se refiere. Y como ejemplo de los recursos no renovables tenemos el petróleo, los minerales y el gas natural. Como podemos ver, el petróleo pues, es fundamental, se utiliza pues en la gasolina, por ejemplo. Los minerales también, el oro, la plata, el bronce, ¿no? Y todos esos materiales. El gas natural también se utiliza bastante. Entonces hay que tratar de reducir al mínimo estos recursos para no agotarlos y intercambiarlos o tratar de utilizar los renovables. Ahora a continuación vamos a ver diversos recursos naturales con ejemplos. Por ejemplo, aquí dice: el hombre no debe agotarlos ni provocar desequilibrios, ya que no solo estará perjudicando a la naturaleza, sino que a la larga se perjudica a sí mismo. Eso sí es cierto, porque un recurso natural, al momento de que nosotros lo estamos explotando, no solamente dañamos al medio ambiente, sino también dañamos a nosotros mismos. Y en este caso, por ejemplo, aquí en Huehuetán se ve mucho lo que es recursos así, por ejemplo, de tala de árboles, ¿no? La deforestación, porque pues aquí lo que se da más son la producción de mango. Entonces a veces uno tira otro tipo de vegetación para pues sembrar su mango, que en este caso pues es el que más se cosecha aquí. O también, por ejemplo, asentamientos humanos en diferentes partes de acá, ¿no? O sea, tiran los árboles y pues obviamente ellos se asientan ahí, construyen su casita y pues obviamente eso conlleva que pues las personas que viven aquí pues se vaya esparciendo y obviamente la vegetación pues se vaya reduciendo también. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los recursos inagotables, recursos renovables y recursos irrenovables o no renovables. Por ejemplo, los recursos inagotables, el agua y el aire son inagotables, de todos modos deben cuidarse tratando de no contaminarlos. Pues los inagotables, como dice, no se terminan, pero se pueden contaminar. Entonces obviamente al contaminarlo ya no serviría de nada, porque obviamente sería dañino para nosotros y para la fauna y la flora. Y los recursos renovables, dice: la flora y la fauna son renovables, pero debe preservar y conservar para evitar su desaparición. En este caso pues entran, como dice aquí, flora y fauna, ¿no? Por ejemplo, los árboles. Son renovables, pero como dice que si se llegan a acabar, pues definitivamente desaparecerían o se extinguirían. Y los irrenovables o no renovables, como dijimos, el gas, el petróleo y los metales, a pesar de utilizarlos racionalmente, se agotarán. Entonces, pues, esas son las clasificaciones de los recursos naturales. Ahora, ejemplos de recursos naturales, dice, uno de los ejemplos es el aire. El aire, pues, entra en la clasificación de los recursos inagotables. Es uno de los recursos naturales que más usamos en nuestro día. Claro, pues nosotros sabemos que el aire es fundamental en la vida para respirar, si no, obviamente moriríamos. El agua también es fundamental, es esencial para nuestra supervivencia y se forma de manera natural. En esta otra lección de descubrir cómo es el ciclo del agua. Bueno, pues en el agua vemos que a pesar de que el planeta se llame tierra, ciertamente hay más agua que tierra. Pero al haber bastante agua, de toda esa agua que existe en el planeta, la mayor cantidad de agua es salada. Luego le sigue el agua dulce y por último le sigue el agua potable, es decir, la que nosotros consumimos. Entonces, si nosotros contaminamos este recurso, pues obviamente lo estamos contaminando y nos estamos perjudicando a nosotros y obviamente a nuestra comunidad en este caso. Por ejemplo, aquí en Huehuetán Pueblo tenemos un río en el cual pues obviamente desemboca ahí el drenaje y eso es obviamente perjudicable tanto para nosotros, porque si nosotros llegamos a bañarnos ahí con esa agua, pues obviamente nos enfermaríamos. Y los animales obviamente pues se mueren, ¿no? Se mueren. Porque anteriormente el río de Huetán, pues sí, la gente llegaba a pescar mucho ahí porque había más fauna, ¿no? Más peces, cangrejo y todo tipo de animalitos. Pero ahorita pues
La gente va a lavar, la gente tira animales muertos, la gente ahora sí que lava sus trastes ahí, o sea, tira cualquier cosa. Entonces obviamente eso hace que aquí en el río de Huetán pues definitivamente ya se extingan las especies que viven ahí. Y obviamente el río también se contamina. Y hasta el día de hoy pues el río se va secando poco a poco. Y no sé en cuánto tiempo más puede hacer que pues este río desaparezca por completo. ¿Por qué? Por causa de nosotros. El tercero es la energía solar. El sol es nuestro astro esencial para poder vivir en el planeta y además su calor nos ofrece una gran energía que aprovechamos de manera natural. Pues la energía solar también es un recurso inagotable y podemos utilizarlo bastante bien si le damos un buen uso. Por ejemplo, en los coches, ¿no? O en las casas, que en vez de utilizar energía de combustibles fósiles podemos utilizar energía solar con paneles solares. El petróleo pues ya entra en un recurso no renovable. También es un elemento que forma parte de nuestro planeta, se genera de manera natural y nosotros lo usamos de manera constante para trasladarnos, por ejemplo en los coches, para viajar en los aviones, en los barcos, o sea, el petróleo es fundamental, etcétera. Es un recurso limitado que además está en riesgo de desaparecer el uso abusivo que le damos. Entonces, pues en un futuro se prevé que ya no se esté utilizando coches a base de gasolina, sino que ya sean coches eléctricos, para que pues así nosotros tengamos un ambiente más limpio y pues no cabemos con nuestro propio hogar. Número 5, el carbón. El carbón pues es un recurso también que se crea en nuestra tierra, la manera en que tenemos de obtener este mineral mediante la explotación de minas de carbón, uno de los recursos más importantes de la revolución industrial. Pues el carbón es un mineral, es un recurso no renovable en el cual se encuentra en el subsuelo y pues obviamente al extraerse estos por su beneficio quizá son explotados y eso provoca que se pueda reducir. El gas natural también, tal y como su propio nombre indica, el gas que usamos en nuestros hogares, por ejemplo en las estufas, ¿no? Cuando nosotros calentamos nuestra comida estamos utilizando gas y en nuestras ciudades también proviene del planeta. No es una invención ni creación humana, sino que se trata de un recurso que explotamos para poder vivir tal y como lo hacemos. Entonces pues el gas natural también es fundamental en la cocina. La madera también obtenemos un material como la madera debido a la explotación de nuestros bosques y la tala de árboles. También es cierto. Al mismo tiempo te pueden dar un beneficio, ¿no? Porque con la madera pues haces tu camita, tu ropero, ¿no? Cosas, muebles de madera. Pero igual así mismo estamos nosotros talando los árboles, ¿no? Y obviamente eso afecta bastante. La energía hidráulica. La fuerza del agua también se emplea para generar energía de manera natural. La energía hidráulica pues se utiliza mucho para generar energía. Por ejemplo, Chiapas es uno de los estados que cuenta con energías o plantas de energía hidráulica, por ejemplo en las presas, ¿no? Que se utilizan para beneficio y darle electricidad a los hogares. Los recursos del subsuelo, aquí entran pues los minerales, ¿no? De los recursos naturales no renovables, los que se extraen del subsuelo son tal vez los que han sufrido una mayor explotación, eso sí es cierto. La corteza terrestre proporciona combustibles, metales y minerales y que son muy importantes para las sociedades desarrolladas. También es muy importante recalcar pues que en el recurso del subsuelo pues obviamente hay minerales y estos al ser extraídos lo pueden utilizar para beneficios que a la vez pueden ser importantes, pero a la vez también ahora sí que inadecuados, ¿no? Innecesarios. Hay que tener en cuenta que la abundancia y distribución de los metales y minerales es desigual, aunque la disponibilidad de los metales no depende tanto de su abundancia como de la facilidad de encontrar filones y explotarlos de forma rentable. Existen principalmente dos métodos de explotación minera, la subterránea y las minas a cielo abierto, también denominadas canteras. Ahora vamos a ver la agricultura, la ganadería y la pesca. Por ejemplo, en el uso de los recursos naturales destinados a la alimentación es suma importancia obtenidos productos ya sea por extracción, captura o cultivo que pueden ser consumidos directamente o destinados al comercio. Podemos tocar la siguiente actividad, la agricultura. Es la práctica de cultivar la tierra para producir y cosechar productos con destino al consumo animal humano. La horticultura es la rama especializada de la agricultura que objeto de la alimentación, como por ejemplo aquellas destinadas a la obtención de telas, aceites, papel, etc.
la ganadería y la pesca, pues estos son ahora sí que ejemplos de, de cómo nosotros podemos aprovechar esos recursos naturales en estos ámbitos, por ejemplo en la agricultura, en la ganadería o en la pesca, ¿no? Si vemos que por ejemplo aquí en mi comunidad que los recursos pues se están agotando, nosotros podemos utilizarlos para un fin correcto, ¿no? O tratar de salvar a tiempo nuestros recursos naturales de aquí de la comunidad para que en un futuro pues no se extingan, no desaparezcan. Y pues obviamente hay que darle un buen uso también y hay que darle un uso, ahora sí que tratar de balancear bien, ¿no? Ni consumir en exceso, ni tampoco muy poco, sino que moderado, ¿no? Para también nosotros ayudarnos. También tenemos los aparatos electrónicos. Como vemos, pues los aparatos electrónicos también son fundamentales bastante en nuestra vida cotidiana. Dice, así como los seres humanos necesitamos de agua y aire para vivir, el suelo es la base para la agricultura. Los cultivos sirven para alimentar a la población. Por otro lado, los minerales del subsuelo se extraen en las minas, son la materia prima con la que se elaboran algunos productos que utilizamos todos los días en nuestra casa, como televisores, celulares y computadoras. Como podemos ver, los recursos naturales son muy importantes en diferentes ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, los aparatos electrónicos. Hoy en día pues la tecnología ha avanzado bastante y nos podemos dar cuenta de eso. Entonces pues gracias a los recursos naturales, en este caso los minerales, se ha podido avanzar, se ha podido crear, se ha podido innovar aparatos electrónicos, la televisión, el teléfono, la radio, etcétera. Y por último, los recursos energéticos, ¿no? Recursos que nos brindan energía, ¿no? En nuestros hogares. Los recursos energéticos son el motor de la vida contemporánea, ya que proporcionan combustible para las industrias, los automóviles, los barcos y los aviones. Entonces, pues en estos recursos energéticos también son fundamentales para nuestra vida cotidiana. Entonces, pues esto ha sido todo de mi parte de la exposición de la práctica de campo de ecología, de los temas de los recursos naturales y en la comunidad. Y como conclusión, pues esperemos que en mi comunidad pues todo salga bien. Hay que tratar de cuidarnos, de cuidar nuestro hogar, en este caso nuestro río, que es el más dañado, también ahora sí que nuestra vegetación también, ¿no? La contaminación de aquí del agua, ¿no? Del aire, ¿no? La del suelo también, de la basura, porque a veces cuando obviamente la gente tira basura en la calle, ¿no? Lo avienta a al suelo, ¿no? Donde pues obviamente desperdician animales muertos y obviamente eso afecta mucho a la naturaleza. Entonces tratemos de evitar eso para no salir perjudicados. Entonces pues eso es todo de mi parte y gracias.